planeta queremos para nuestros hijos? Hoy en día escuchamos mucho hablar acerca del cambio climático, tormentas tropicales, huracanes, sequías. También oímos hablar mucho sobre los gases de efecto invernadero, los motores diésel, las emisiones contaminantes de la industria también. Pero todo esto no es un problema nuevo. ¿Recuerdan aquel distintivo en sus neveras allá por los años 90 que decía refrigerante sin CFC? Pues bien, estos CFC serán unos fluidos similares a una navaja suiza en cuanto a utilidades se refiere, porque igual podían ser utilizados como refrigerantes, que para limpiar componentes electrónicos, para fabricar aislantes e incluso para limpiar válvulas cardíacas antes de ser implantadas. Pero estos CFCs tenían una gran problemática medioambiental. Destruían la capa de ozono y además promovían el calentamiento global, tenían un efecto invernadero muy elevado. Todo esto llevó a que a lo largo de los años se buscaran otras nuevas alternativas que sustituyeran a estos CFCs, cumpliendo sus aplicaciones, pero sin ese efecto dañino sobre el medio ambiente. Una de las alternativas que se ha posicionado como más interesantes han sido los HFEs. Estos fluidos cumplen todas las aplicaciones de los anteriores CFCs, pero no destruyen la capa de ozono, no promueven el calentamiento global. Ahora bien, para utilizar estos HFEs sucede como con los grupos sanguíneos. Yo no puedo ponerle un A positivo a una persona con un 0 negativo porque, bueno, podemos tener un problema realmente grave. Para utilizar estos HFEs tenemos que caracterizar nosotros lo que llamamos, lo que sería el grupo sanguíneo de esos HFEs, lo que llamamos las propiedades termodinámicas: densidad, viscosidad, temperatura a la que el líquido pasa a fase vapor, e incluso caracterizamos esas propiedades termodinámicas a altas presiones y a altas temperaturas. Con todos estos datos, todas estas propiedades termodinámicas, lo que hace la industria es diseñar redes de abastecimiento, tanques de almacenamiento, depósitos, compresores, máquinas de aire acondicionado que contienen cada uno de esos HFEs. De esta forma, lo que estaremos haciendo es contribuir a que muchos de los procesos industriales sean más limpios y estaremos contribuyendo a acercarnos un poquito más a ese planeta que queremos para nuestros hijos. Muchas gracias. Ciencias de la naturaleza. Esa asignatura que se enseña en educación primaria y nos ayuda a comprender el universo y el mundo que nos rodea. Abarca todas las disciplinas científicas: física, química, biología, geología e incluso astronomía. ¿Alguna vez se han preguntado de la complejidad de la formación científica de los maestros? Buenas tardes, soy María Diez y yo sí me he hecho esa pregunta. A los maestros se les exige que a través de metodologías innovadoras consigan que los niños alcancen las competencias científicas. Y numerosos estudios evidencian que a través de la metodología de indagación es la más adecuada. Es decir, aparcan los libros de texto y tienen que observar, explorar, manipular, aprender los conceptos, pero también los procedimientos, lo que comúnmente denominamos procedimientos científicos: emitir hipótesis, realizar experimentos, analizar resultados y sacar sus propias conclusiones. Ya me podían haber enseñado a mí todo esto antes de comenzar la tesis. Se les exige a los maestros que tengan una formación científica y didáctica. Es ahora cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene esa formación, porque estamos diciendo que consigan que los niños sean pequeños científicos en el aula. A todo esto, los maestros son muy reacios a utilizar esta metodología, ya que se preguntan: ¿estoy preparado? Este es el punto de partida y el objetivo principal de mi tesis: analizar el plan de formación inicial de los maestros en la enseñanza de las ciencias experimentales. Para ello, se ha hecho un estudio longitudinal durante 4 años, analizando la asignatura de innovación e investigación del grado de primaria que se imparte en la Universidad de Burgos. Se han utilizado distintas estrategias y metodologías para poder extraer la información tanto de la percepción que tienen de la metodología como de las dificultades que presentan a la hora de implementar la secuencia de actividades de indagación en el aula, para finalmente proponer una serie de mejoras
en su formación científica. De esta manera, el día de mañana, cuando un maestro se enfrente a la asignatura de didáctica de ciencias experimentales, cuando dé la asignatura de ciencias, pueda decir: domino los conceptos, domino la metodología, pero quito esas interrogaciones y digo: estoy preparado. Muchas gracias. La Organización Mundial de la Salud publicó en 2014 su último estudio sobre las estadísticas sanitarias mundiales, el cual dice que las muertes prematuras son 4 veces mayores en los países de África que en los países de Europa Occidental. Detrás de una simple pastilla hay años de investigación, pruebas in vitro, ensayos médicos y, por último, su producción a nivel industrial. Todos estos procesos implican, además de un importantísimo impacto medioambiental, un alto coste económico que los países desarrollados sí que nos podemos permitir. Por estos motivos, la investigación se centra tanto en reducir el impacto ambiental como los costes económicos, a la vez que en desarrollar nuevas moléculas funcionalizadas que tengan actividad farmacológica. ¿Y qué son estas moléculas funcionalizadas? Imaginemos un átomo de carbono y a su lado un diminuto átomo de hidrógeno. Cuando 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno se unen, forman un anillo de benceno, cuya forma recuerda al típico panal de abeja. Este anillo de benceno puede ser funcionalizado, es decir, se le pueden añadir otros átomos tales como nitrógeno u oxígeno, y de esta forma se obtienen moléculas con actividad farmacológica que actúan en el cuerpo humano. ¿Alguna vez se han planteado por qué es tan difícil hacer llegar los fármacos a los países subdesarrollados? Actualmente la industria farmacéutica emplea en todo su proceso de producción metales pesados tales como el paladio como el platino, que son, además de un alto coste económico, de muy difícil reciclaje y de muy difícil eliminación. Por este motivo, mi investigación se centra en sustituir estos metales pesados que emplea la industria farmacológica por litio como reactivo. Y de esta forma podemos reducir al mínimo el coste económico y el impacto ambiental, y así pretendemos poder ayudar en un futuro no muy lejano a que los fármacos sean accesibles para cualquier persona, independientemente de su lugar de procedencia. Muchas gracias. Con la evolución cada vez mayor de la industria y la tecnología, es evidente el daño que el ser humano está haciendo al planeta. Por suerte, en los últimos años, el respeto por el medio ambiente es un valor social que cada vez más se protege. Con todo ello, es importante obtener los procesos cíclicos de los productos. ¿Esto qué significa? Conseguir que los residuos de una actividad se conviertan en la materia prima de otra. En mi tesis doctoral, lo que hacemos es introducir a los morteros de albañilería escorias blancas y escorias negras, como sustitución del árido natural. De este modo, se utiliza un residuo de la industria de la acería y se utiliza como materia prima en la construcción. Además, utilizamos un conglomerante como es la cal, que si bien no está en uso actualmente, utiliza mucha menos energía en su fabricación. Hay que tener en cuenta también que la cal, para endurecer, lo hace en contacto con el CO2, lo que se podría asemejar un poco a lo que hacen las plantas. Captan ese CO2 que puso en la atmósfera en su momento de fabricación. Esto hace de la cal un conglomerante mucho más eficiente ecológicamente. Con todo ello, hemos utilizado nuestros nuevos materiales y hemos creado muchas dosificaciones de mortero. Las hemos analizado tanto con técnicas de laboratorio como con procedimientos analíticos. Y hemos descubierto que estos morteros son perfectamente utilizables en sustitución de los morteros tradicionales hechos con árido natural. Después hemos elegido los 4 mejores y vamos a intentar comercializar 2 de ellos para fábricas de ladrillos y 2 de ellos como revestimientos. Una vez que se ha analizado la parte económica, hemos descubierto que uno de los factores más importantes es el factor transporte y también que la mayoría de la industria de la acería se encuentra en el País Vasco. Esto no permite realizar una distribución uniforme de nuestros nuevos morteros, pero bien, el objetivo de mi tesis doctoral no es comercializar estos morteros, es concienciar a la sociedad
de la importancia que tiene utilizar bien las materias primas y reutilizar todos los residuos que otras actividades y otras industrias dejan en el planeta, para así entre todos contribuir contra el cambio climático. Muchas gracias. Buenas tardes. Imagino que tras una diapositiva todos ustedes se pregunten qué hace Aníbal Lecter en la pantalla. ¿Acaso existe alguna relación entre la película El silencio de los corderos y una tesis sobre la caracterización y el modelado de superaleaciones? Pues bien, por extraño que parezca, lo cierto es que existen múltiples analogías entre dicha película y el estudio de las superaleaciones mediante técnicas de aprendizaje automático. En El silencio de los corderos, una jovencísima Jodie Foster trata, junto con su equipo del FBI, de capturar al famoso Buffalo Bill, responsable de una serie de homicidios sistemáticos. En mi tesis, yo, junto con mis directores, expertos en ciencias del aprendizaje estadístico, estudiamos lo que puede considerarse como un caso de asesinatos en serie de superaleaciones. Tenemos, por tanto, que las víctimas son las superaleaciones, materiales punteros caracterizados por una alta resistencia mecánica y una alta estabilidad superficial a elevadas temperaturas. Estos materiales, por ello mismo, se utilizan principalmente en turbinas de gas, reactores nucleares, en la industria petroquímica y en automoción. Respecto a nuestro asesino, conocemos dos aspectos importantes de su comportamiento. El primero es que parece sentir especial predilección por atacar los puntos débiles de sus víctimas, tales como los puntos de soldadura o las zonas mecanizadas, zonas que ataca con especial crueldad y en las que deja su inconfundible huella, el óxido, motivo por el cual todos le conocemos como corrosión. Y el segundo aspecto es que parece aprovecharse de que existe un gran vacío de conocimiento en torno al efecto combinado de las transformaciones microestructurales consecuencia de la soldadura y el mecanizado y los posteriores tratamientos térmicos, lo cual, en cualquier caso, parece ser que hace más susceptibles a nuestras superaleaciones de caer en sus garras. Disponemos de información acerca de múltiples casos. Sin embargo, la identificación de patrones de comportamiento de la corrosión no es algo trivial, ya que las variables implicadas son diversas y el efecto combinado de todas ellas no es predecible a priori. Por ello mismo, así como en El silencio de los corderos tuvieron que recurrir a Aníbal Lecter para identificar los patrones de comportamiento del asesino, nosotros hemos recurrido a las técnicas de aprendizaje automático, un conjunto de técnicas estadísticas y computacionales que nos permiten obtener un conocimiento profundo de nuestro problema en base al análisis de una serie de casos. Gracias a estas técnicas hemos identificado los parámetros y rangos críticos, lo cual es fundamental para acabar con la corrosión. No obstante, al igual que recurrir a Lecter fue una apuesta arriesgada por parte del FBI, ya que les ayudó a capturar al asesino, pero perpetuó nuevos crímenes, la utilización del aprendizaje automático es también un arma de doble filo, ya que se trata de un conjunto de herramientas de análisis que tienen carácter genérico y que, por poder aplicarse a datos procedentes de cualquier campo, pueden ser peligrosas si no se toman las precauciones éticas pertinentes a la hora de aplicarlas. Muchas gracias. Son muchos los que dicen no tener ningún interés por el mundo de la prensa rosa y el corazón. Pero ¿quién no conoce a Bertín Osborne? Lo que es menos conocido es que tiene un hijo con graves lesiones cerebrales. Estas lesiones fueron causadas por una bacteria que infectó a la madre durante el embarazo. Aquella bacteria fue Listeria monocytogenes. Es un microorganismo patógeno que puede vivir en cualquier ámbito que nos imaginemos, pero supone un gran peligro cuando decide esconderse en el ambiente de la industria alimentaria o en los alimentos, aprovechándose de que estos funcionen como un vehículo de la enfermedad que provocan, la listeriosis. Esta es una enfermedad que supone todavía un mayor peligro y un mayor riesgo cuando los alimentos contaminados son aquellos que nos comemos sin haberlos cocinado previamente, los llamados alimentos listos para el consumo. Pero, por increíble que parezca, los casos de listeriosis son poco numerosos y, a excepción de embarazadas y bebés, como en el ejemplo, junto con ancianos y personas inmunodeprimidas, al resto de la población nos afectaría con unos síntomas muy similares a los de una gripe. Con esta introducción no pretendo crear ninguna alarma, simplemente indicar que estamos rodeados de microorganismos, hasta tal punto que casi 2 kilos de nuestro peso corporal se debe a las bacterias que viven con nosotros. Por eso, ante esta diversidad, en microbiología siempre decimos que los hay buenos, feos y malos, y a mí me ha tocado trabajar del lado de los malos. Por eso me puse a estudiar las características de Listeria monocytogenes. Una de esas características es su increíble capacidad de adaptación, incluso en condiciones tan desfavorables como las que se dan en las propias fábricas, donde quedan expuestas a bajas temperaturas o compitiendo con otros microorganismos del ambiente.
Al final, todo esto le genera una situación de estrés a la cual tienen que enfrentarse para poder sobrevivir. También estudiamos su ADN y vimos que poseen una gran cantidad de genes. Algunos de ellos, cuando se activan, le van a aportar numerosas ventajas, como por ejemplo, hacerse resistente a los detergentes y desinfectantes que se utilizan en las fábricas. También poder mantenerse en esas instalaciones durante meses o incluso años. Y también poder soportar la acidez del sistema digestivo durante los procesos de infección. Por todo esto, el objetivo principal de esta tesis ha sido estudiar el comportamiento y respuesta de Listeria monocitógenes a los diferentes estreses que le hemos ido provocando, y así poder colaborar con la industria alimentaria para prevenir su presencia en las instalaciones y saber cómo erradicarla si ya ha llegado a ellas, siempre ayudándonos de unos buenos programas de limpieza y desinfección y la buena formación de los trabajadores. De manera que, si conseguimos llevar a la práctica todas estas pautas, habremos conseguido mantener al malo de esta película a raya. Muchas gracias. Valli se levantó por la mañana asustado por el recuerdo del delito sufrido tiempo atrás. Ese mismo día tenía que acudir ante los tribunales y encontrarse otra vez con su agresor. Un proceso lento y doloroso, enfocado únicamente en el castigo al delincuente. Y yo me pregunto, ¿esa ha de ser la única satisfacción de Valli? ¿Ha de permitir que quede aislado y se omitan sus sentimientos y emociones? Según nuestro derecho penal actual, sí, pues se considera que la comisión de un hecho delictivo significa la vulneración de una norma penal, obviándose que estamos también ante la creación de un daño injusto sobre una persona inocente. Por ello, nosotros estudiamos la denominada justicia restaurativa, un conjunto de ideas y prácticas enfocadas en la resolución pacífica de los conflictos, resocializándose al infractor, sanando a la víctima y pacificando a la sociedad a través de su intervención en el sistema de justicia. La víctima va a pasar de ser un mero testigo del hecho delictivo, como es actualmente, a ser el protagonista. Todo va a girar alrededor de ella, buscándose su sanación físico-emocional, a través de 2 vías. La primera de ellas es el empoderamiento. Se le otorgan una serie de derechos que tiene vetados en el sistema actual, como por ejemplo algo tan sencillo como tener voz, poder indicarnos qué quiere, cómo se siente, qué necesita, algo fundamental para las víctimas. La otra parte es la intervención de la comunidad. Todos nosotros debemos de participar allí, asistirle a través del uso de experiencias de otras víctimas, acompañarle a ciertos lugares que pueda tener, porque allí se cometió el hecho delictivo, porque son aislados, oscuros. Lo importante es asistir a una persona que necesita ayuda. En cuanto al ofensor, tiene 2 tareas. La primera es reparar a la víctima, restaurarla. Él cometió un error, ya de corregirle en su favor. Y la segunda nos beneficia a todos, pues es resocializarse. Analizar el por qué cometió el acto delictivo, qué le llevó a esa situación, para abandonar el camino de la delincuencia y volver al sendero de la paz, algo fundamental para todos nosotros. Por ejemplo, la ciudad de Durham ha conseguido una disminución de la reincidencia en hasta un 83% en delitos de carácter sexual. Un dato realmente importante y novedoso que no se ha conseguido con el sistema penal actual. A lo que queremos llegar es que tenemos una oportunidad de participar todos nosotros en la justicia y debemos de aprovecharla. Pues solo así podemos conseguir un sistema más justo, centrado en las personas y no en los artículos como el sistema actual. Un sistema restaurativo y sobre todo un sistema más humano. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Lo primero, ¿por qué el título? ¿Por qué el hidrógeno decimos que es un virus para los metales? Es simplemente un símil, una forma sencilla y llamativa de decir que el hidrógeno es dañino para los metales. Es decir, que los hace ponerse enfermos, por decirlo de alguna forma. Debido a que muchísimas piezas y componentes, tanto en la industria como en la construcción, están hechas de metal, esta enfermedad va a tener bastantes consecuencias. Nosotros nos centramos en aceros, que están hechos de hierro, cuyo símbolo es Fe, como vemos en la diapositiva. Bien, seguro que también habéis oído hablar del hidrógeno. El hidrógeno es un elemento químico, presente en muchas sustancias, como por ejemplo en el agua. El hidrógeno es la H, el H2O. Quizá el descubrimiento más prometedor de este hidrógeno es que nos permite obtener energía como si fuese un combustible. Por ejemplo, un motor de hidrógeno, el único residuo que genera es el agua.
Esto es asombroso y lo que nos indica es que puede ser un sustituto perfecto para la gasolina. Así matamos dos pájaros de un tiro, eliminamos el problema de la contaminación y de la dependencia del petróleo. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tanto el almacenamiento como la producción de hidrógeno plantean bastantes problemas tecnológicos. Entre ellos es el almacenamiento de hidrógeno. Para tener suficiente combustible, por ejemplo para mover un coche, necesitamos almacenar este hidrógeno en forma gaseosa en depósitos a muy alta presión. Y desde hace más de 100 años se ha observado cómo estos depósitos acaban rompiéndose. Se producen fallos. Además, el hidrógeno es muy inflamable. Y obviamente nadie quiere ir en un coche que tiene opciones de acabar en llamas, ¿no? Por tanto, aquí los científicos se plantean, ¿por qué ocurre esto con depósitos de hidrógeno y no con otros gases? Para explicar esto tenemos que acudir al mundo atómico. ¿Cómo se comporta el átomo de hidrógeno dentro del metal? Siguiendo con el símil del virus, podemos decir que lo primero que necesita el hidrógeno para entrar al organismo, es decir, a nuestro metal, es una vía para entrar. En nuestro caso son pequeñas grietas que, aunque son microscópicas, siempre existen en la superficie del metal. Una vez dentro el hidrógeno, dentro de este metal, se mueve fácilmente debido a su pequeño tamaño. El hidrógeno es muy pequeño en comparación con el hierro, por ejemplo, y se dedica a debilitar los enlaces metálicos. ¿Qué ocurre cuando hay mucho hidrógeno dentro del metal y hay muchos enlaces debilitados? Que las grietas de las que hablaba crecen hasta que se rompe el depósito. Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Y qué hacemos realmente? Describimos el comportamiento del hidrógeno dentro del metal a través de modelos físicos. Las ecuaciones matemáticas correspondientes las metemos en programas informáticos y obtenemos una simulación en 3 dimensiones del comportamiento del depósito real. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es predecir cuándo van a fallar estos depósitos. Y el objetivo a largo plazo no sería solo diseñar depósitos y prevenir cuándo van a fallar, sino diseñar depósitos que nunca fallen. Todo esto optimizando tanto los materiales como los métodos de producción. Y en eso estamos. Así que muchas gracias. Los padres. El mío, mi padre, hijo del baby boom, 67 años, y desde hace 5 jubilado, se ha enamorado. La verdad es que yo me alegro, porque con la cantidad de tiempo libre que tiene, le podría haber dado por cualquier vicio, ya saben, ver obras o visitar el ambulatorio con más frecuencia de la recomendable. De la mano de este nuevo amor, mi padre ha desarrollado gusto por la cultura, ha hecho nuevas amistades y hasta es el más activo de la familia en las redes sociales. No vean cómo tiene el muro de Facebook. Vista la situación, decidí embarcarme en la difícil misión de saber qué le estaba pasando a mi padre. ¿Y qué descubrí? ¿Quieren saberlo? Me di cuenta de que no estaba solo, no era el único, era miembro de una comunidad, todos ellos enamorados del saber y del conocimiento y alumnos del programa interuniversitario de la experiencia de la Universidad de Burgos. Este increíble grupo de más de 300 personas y su calidad de vida se convirtieron en el objeto de mi investigación. Decidí entonces analizarles, observarles y ¿qué descubrí? Vi que realmente no respondían a esas características estereotipadas de persona mayor, dependiente, pasiva, con depresión. Todo lo contrario. Ellos son optimistas, alegres y han decidido vivir de manera activa. Los resultados de mi tesis apuntan a que ellos tienen buena salud, tanto física como mental. También cuentan con gran apoyo social y participan activamente en su comunidad. Las comparaciones, si las hacemos con otros grupos de mayores, tanto europeos como españoles, son realmente favorecedoras para con nuestro grupo de mayores universitarios. La conclusión es clara. Merece la pena animar a todos nuestros mayores a venir a la universidad. Y se preguntarán, ¿por qué? Pues porque en la universidad mantienen o mejoran su calidad de vida y además son más felices, es decir, dan vida a los años. Yo lo tengo claro, cuando sea mayor quiero ser como mi padre y enamorarme. ¿Y ustedes cómo quieren ser de mayores? Muchas gracias. Buenas tardes. Durante cientos de años se ha utilizado la planta del olivo solo para la explotación de su fruto, pero podemos hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, extraer uno de los antioxidantes naturales más potentes que existen, el hidroxitirosol. Este antioxidante es capaz de ayudarnos a prevenir frente a enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas
incluso frente a algunos tipos de cáncer como el del colon y el de mama. Enfermedades que a día de hoy son la principal causa de mortalidad en España, según la Organización Mundial de la Salud. Curiosamente, este antioxidante se encuentra en muy altas concentraciones en las hojas de la planta. En un año, miles y miles de hojas son desechadas o eliminadas solamente en la recolección de la aceituna. Nosotros podemos extraer ese antioxidante utilizando métodos sencillos y que respetan el medio ambiente. Pero como en la vida, no todo es tan fácil, porque el hidroxitirosol es bastante sensible. Y si no está en un medio que es el suyo, pues puede deteriorarse y eliminarse. Para solucionarlo, nosotros nos hemos basado en el método de la encapsulación. Para entenderlo mejor, me voy a basar en el mito del caballo de Troya. Como todos sabemos, el caballo de Troya era un regalo que se le hizo a la ciudad de Troya de una estatua gigante hecha de madera, con forma de caballo, pero lo que no sabía Troya es que en el interior había unos soldados que durante la noche atacaron la ciudad y la conquistaron. En este caso, el hidroxitirosol es el soldado que va en el interior de una matriz, una esfera, un caballo de Troya, que está compuesto, y de tamaño nanométrico, más pequeño que una célula humana, y que está construido gracias a dos cosas: un surfactante, que es el arquitecto que ha generado esa esfera, y triglicéridos de cadena media, que es el material con el que se construye el interior. Por lo tanto, ya tenemos un vehículo en el que transportar nuestro hidroxitirosol e incluirlo en cualquier tipo de producto alimentario, desde un yogur a un producto cárnico, aumentando así de esa manera sus propiedades saludables y ayudándonos a prevenir estas enfermedades. Ahora, el olivo ya no solo es aceite de aceitunas, es un millar de posibilidades. Gracias. Almejas, mejillones, ostras y beiras. Todos los que estamos aquí hemos probado estos productos, pero no éramos conscientes de que podían presentar una contaminación y causar problemas estomacales, dolores abdominales e incluso problemas diarreicos que nos pueden llevar a la hospitalización. Os explico. Esta contaminación está presente de forma natural en el agua del mar, porque unas algas expulsan unas toxinas contaminantes. Como una de las más importantes es el ácido caláico. Y aunque el ser humano se empeñe una y otra vez en ir en contra de la naturaleza, no se puede. Con lo cual, esta contaminación no se puede detener. Las toxinas contaminantes llegan a nuestros alimentos porque los moluscos en el agua del mar actúan como un filtro. Es decir, que el agua del mar les atraviesa, dejando todas las toxinas retenidas en su interior, lo que hace que los niveles de toxicidad aumenten, pudiendo provocar un envenenamiento al posterior consumidor. Entonces, si no podemos detener esta contaminación, ¿cómo podemos evitar que se queden retenidas en nuestros alimentos? No os preocupéis, que para eso está mi tesis. Lo que yo voy a hacer es crear un biosensor, que es lo mismo que decir que es un sensor o un dispositivo que funciona con unas reacciones químicas, para poder prevenir y detectar de manera temprana todas las toxinas contaminantes cuando apenas son inapreciables. Ahora bien, todo esto es un poco más complejo, pero la idea principal es que a través de estas reacciones químicas obtendremos una señal que será monitorizada en un ordenador y será constante. En presencia de estas toxinas disminuirá. Cuando esto se produzca, saltará una alarma y cuando la alarma salte, se cerrarán todos los lugares donde están nuestros alimentos, manteniéndolas a salvo y lejos de las toxinas. De esta manera conseguiremos dos cosas. Por un lado, mantener la seguridad del consumidor y por la otra, evitar las grandes pérdidas económicas de las empresas que se dedican al cultivo de estos productos. Ahora bien, nosotros únicamente estamos estudiando el caso del mejillón, pero en un futuro se podrá utilizar para todos aquellos productos marinos que presenten este problema. Y ahí es donde radica la importancia de mi tesis dentro de la ciencia de los alimentos, de los que tanto disfrutamos. Muchas gracias. Dime cómo vistes y te diré cómo eres. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado este dicho? Algo tan sencillo y tan complicado a la vez es la temática de esta tesis doctoral. Si nosotros pensamos cómo vestían los humanos de la prehistoria, seguro que nos vienen a la mente alguna de estas imágenes, Rachel Wells, Pedro Picapiedra, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros, los Homo sapiens, no aparecimos aquí en Europa, nosotros venimos de África, todos somos africanos. Venimos de hace unos 150.000 años
que empezamos a aparecer en África y comenzamos a venir hasta Europa. Hace 40.000 años llegamos aquí y este es el periodo que se conoce como auriñaciense, que es en el que se centra mi tesis doctoral. Si nosotros pensamos en esas primeras personas que llegaron a Europa, ellos ya iban vestidos, llevaban ropas y cosidos o colgados llevaban adornos. Estos adornos que fabricaron estos humanos de la prehistoria estaban hechos en materiales muy diversos. Podrían estar hechos en diente, en hueso, en asta e incluso en piedra, como por ejemplo el ámbar, que todavía lo seguimos utilizando a día de hoy. Nosotros podemos utilizar diversas técnicas para conocer cómo lo fabricaron, porque no sé si lo sabéis, pero los arqueólogos somos el CSI de la prehistoria. Nosotros, a través de las pruebas que nos dan los objetos, podemos llegar a reconstruir la prehistoria. Muchas veces estos objetos tienen marcas, han perdurado en el tiempo. Si observamos esas marcas al microscopio y a través de la arqueología experimental podemos dilucidar qué sucedió. La arqueología experimental no es ni más ni menos que realizar esos mismos objetos con las mismas técnicas, pero actualmente, y comparar las marcas. Además, algunos de estos objetos se creen que podrían simbolizar un estatus para cada miembro de la tribu, y eso es algo muy importante. En este caso, en Europa había 3 focos de importancia, de especial importancia en el adorno: Centro Europa, Alemania, el sureste de Francia y nuestra cornisa cantábrica, seguro que conoceréis, Altamira. 2 de los intereses principales de esta tesis doctoral son, por un lado, conocer si esos adornos se los traían ya fabricados de Centro Europa o de Francia, si los fabricaban aquí siguiendo las modas, o incluso si fueron originarias y fueron creados en la península ibérica. Y por otra parte, también se quiere llegar a conocer si estos objetos supondrían un estatus para esas personas de la tribu, porque al fin y al cabo, en la prehistoria, dime cómo vistes y te diré quién eres. Muchas gracias.